Los meses, incluso habría que decir 2 años, previos a la publicación del Amor y Leticia, el debate en ese contexto, ¿verdad?, del sínodo de la familia y del planteamiento como uno de los puntos de la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar pudieran comulgar, el debate giró en torno a la relación entre dogma y pastoral, o en torno a la relación entre misericordia y verdad. Fue un debate realmente intenso. Después, una vez publicada El Amor y Leticia, las cosas han cambiado. Ahora ya no se habla de aquello, sino que se habla de la importancia del discernimiento. O dicho de otra manera, de la importancia de la conciencia. La conciencia, el discernimiento, ha ocupado el centro del debate. No es una cosa nueva en la Iglesia el discernimiento, es algo que afortunadamente se ha hecho toda la vida. Pero el Santo Padre ha querido ponerlo en ese centro junto, naturalmente, con la realidad moral objetiva, es decir, las cosas tal y como son, la materia grave, si existe o no existe. Dicho de otra manera, se ha recuperado o se ha puesto más de manifiesto, si se quiere, que las cosas son buenas o malas en sí mismas, pero que también hay que tener en cuenta las circunstancias. Repito, esto ha sido así toda la vida. ¿Cuál es el problema? Que quizá esas circunstancias, esas situaciones pueden dar lugar, evidentemente, a abusos. Fue Pío XII el que condenó por primera vez lo que se llamó la moral de situación. Y fue el Papa Juan Pablo II, en diversos de sus escritos, el que, por ejemplo, Reconciliación y Penitencia, el que estableció que en determinados temas la objetividad moral no admite ninguna circunstancia atenuante. Una cosa es mala o una cosa es buena. Por ejemplo, en la defensa de la vida, en el aborto, una persona no puede estar un poquito viva, un poquito muerta, o está viva o está muerta. Y por lo tanto, no hay ahí circunstancias atenuantes, aunque el propio Papa, por ejemplo, repito, en Reconciliación y Penitencia, reconoce que aunque la cosa sea objetivamente pecaminosa, sin embargo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la libertad de la persona. Por tanto, estamos ante un debate muy importante, que no es nuevo, la relación que hay entre la norma objetiva moral y las circunstancias que afectan a la persona cuando tiene que llevar a la práctica esa relación. El teólogo Bernard Häring, que ha sido citado reiteradamente por el Papa Francisco, fue uno de los que en esos años previos e inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, fue uno de los que rescató la importancia de esas circunstancias, por supuesto sin caer en la moral de situación que había sido condenada por la Iglesia. Y fue, por lo tanto, uno de los que recuperó la importancia de la conciencia, como, no creo que sea de él la frase, pero desde entonces ciertamente es una frase que se utiliza mucho, la conciencia como norma última de moralidad, norma última. Es decir, vamos a ser juzgados por Dios en función de nuestra conciencia. El hombre tendrá que dar cuenta a Dios de aquello que está en su conciencia. Bueno, un teólogo muy importante, Joseph Ratzinger, después prefecto de Doctrina de la Fe y Papa Benedicto XVI, completó, no atacó a Häring, le completó y dijo, efectivamente, la conciencia tiene un lugar fundamental y no hay ninguna duda en que debe de ser la norma última, pero no es y no puede ser la norma suprema. La norma suprema es la palabra de Dios. La norma suprema es la palabra de Dios y la interpretación que a esa palabra de Dios se ha dado durante los siglos de forma continua y coherente, es decir, el magisterio. La conciencia, norma última, tiene que ser fiel a esa norma suprema. Si nosotros hacemos que desaparezca esa fidelidad y ponemos la conciencia como un ente abstracto, un ente autónomo o independiente y que como mucho escucha la palabra o las enseñanzas de la Iglesia como un referente, como una voz más, pero no con ese sentido de fidelidad, es evidente los riesgos que se corren. Es decir, cuando una persona decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo, no tardará mucho
en decidir que es bueno lo que le conviene y que es malo lo que le perjudica. Pero justo va a hacer igual su vecino. Y a lo mejor el vecino lo que ha decidido que es bueno para él es robarte a ti, o matarte a ti, o poner una bomba en un atentado terrorista, o meter la mano en el cajón y liarse con la corrupción, o se justifica diciendo que pegar a su mujer es una cosa que no está tan mal debido a lo que su mujer, supuestamente, según él, haya podido hacer. Es decir, cuando la conciencia es norma última, sin referentes, y no solamente sin referentes, sino sin ese sentido de fidelidad a esa norma suprema, que es la palabra de Dios, habría que decir que es en primer lugar la ley natural, enriquecida con la palabra de Dios, con la revelación y legítimamente interpretada y transmitida de generación en generación durante 2000 años por la Iglesia. Entonces que esa conciencia queda a merced de sí misma y la persona y probablemente los que le rodean está perdido. Por eso creo que tenemos en este debate que ir una vez más al equilibrio católico. Ese equilibrio marcado por la conjunción copulativa y, que es lo que define el catolicismo, fe y obras, efectivamente, palabra y magisterio. Por lo tanto, aquí hay que decir, la conciencia es fundamental y efectivamente habrá que tener en cuenta las circunstancias. Si una persona está enferma, pues no está obligada a ir a misa el domingo porque no puede moverse de la cama. Eso son circunstancias. Es decir, esa persona no tiene libertad para hacer aquello que es una norma objetiva, pero es una circunstancia en un caso concreto. Cuando la norma objetiva, la enseñanza de la Iglesia, es o bien totalmente marginada o por lo menos considerada como una voz más que se puede o no se puede escuchar, al final esa otra norma, esa norma última que es la conciencia, termina por convertirse en o bien una déspota o bien una esclava. Una déspota que justifica todo lo que uno quiere hacer o una esclava que obedece la voz de su amo y que le da la razón en todo lo que éste le pide. Equilibrio católico.